El granjero se emociona al ver mendigo discapacitado comprando un globo con su última moneda. Miguel, un hombre robusto de manos callosas, miraba por la ventana de su pequeña granja. La niebla de la mañana apenas comenzaba a despejarse en los campos de maíz dorado que rodeaban su hogar. Su vida era un ciclo de siembra y cosecha, repetido una y otra vez, como si el tiempo no pasara, como si el mundo exterior no existiera. Pero hoy algo fuera de lo común atrapó su atención. En la plaza del pueblo, algo vibrante y colorido llamaba su mirada. Una mujer, en situación de calle, que con un aire de vulnerabilidad se acercaba al puesto de globos. La mujer, flaca y con rasgos marcados por la adversidad, extendió su mano temblorosa, contando con paciencia sus pocas monedas. Finalmente logró hacerse con un globo deslumbrante de colores que brillaban como un arco iris. La imagen era tan simple y, a la vez, tan profunda, que le dio un vuelco al corazón a Miguel. La escena contrastaba ferozmente. ¿Puedo ayudarte con algo? Ana, como se presentó, levantó la vista. Los ojos de ella, llenos de historias no contadas, se encontraron con los de él. Fue un instante mágico. Ella sonrió, una sonrisa que revelaba un destello de gratitud que podría iluminar el pueblo entero. Pero Miguel también sintió un dolor punzante. Recordó a su hermana, perdida hace años, y cómo su familia se había desmoronado. El eco de su memoria lo llenó de inseguridad. ¿Por qué había sentido esa conexión tan fuerte? Mientras charlaban, Ana le confesó que había pasado años en la calle, que había perdido a su propia familia de maneras difíciles de imaginar. A veces la vida nos arrastra a lugares oscuros, dijo Ana. Sus palabras resonaban como un eco en el alma de Miguel. Él la escuchó con atención. Cada historia de sufrimiento parecía una flecha en su propio corazón. Sin embargo, en un rincón de su mente, la figura de su hermano se hacía más presente. A medida que Miguel empezó a acercarse a Ana, la tensión aumentaba en la relación con su hermano. Él temía que los secretos ocultos en su familia pudieran salir a la luz. La amistad que florecía entre Miguel y Ana amenazaba la frágil paz familiar que él había tratado de mantener. Su hermano había advertido que no deberían mezclarse con lo que no conocen, que a veces la verdad puede ser más destructiva que la mentira. Justo cuando Miguel pensaba en acercarle su mano a Ana, un grito resonó en el aire. Una serie de eventos trágicos lo empujaron a una encrucijada. Un transeúnte tropezó y el globo voló, siendo llevado por el viento como una esperanza que se escapaba. Fue un momento cargado de desesperación. Miguel sabía que tenía que elegir: arriesgar todo para enfrentar sus propios demonios y proteger a Ana, o dejarse atrapar por el miedo a lo desconocido. Oye, antes de que continuemos, Toné, solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso y me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Justo cuando Miguel pensaba en acercarle su mano a Ana, un grito resonó en el aire. Un hombre de mediana edad, con la cara llena de desesperación, corría hacia ellos. Miguel se dio cuenta de que el transeúnte que había tropezado no era un extraño. Era su hermano, David. Los ojos de David estaban desorbitados. Sus manos temblorosas
Buscaban algo en su bolsillo. Y la angustia en su rostro era un reflejo de un horror que Miguel nunca había visto. «Miguel, necesito que me ayudes», gritó David. Su voz salía entrecortada, como si cada palabra costara un mundo. ¡Ah! ¡Es mamá! ¡Está en el hospital! ¡Tiene un accidente! La mención del hospital cayó como un jarro de agua fría sobre Miguel. Su madre, siempre tan fuerte, tan vital, ahora estaba en una cama de hospital. El tiempo pareció detenerse. Miró a Ana, quien seguía sosteniendo su globo como si fuera la única alegría en medio de su tormenta. La conexión que había sentido con ella se opacó, reemplazada por una profunda preocupación. Se sintió como un barco a la deriva en una tormenta imprevista. «¿Qué le pasó?», preguntó Miguel con un hilo de voz, sintiendo un nudo en la garganta. «Un accidente de tráfico. Alguien la embistió mientras cruzaba la calle», respondió David, su voz quebrándose. «No podemos perderla, hermano. ¡No debemos!». Ana observaba. Su sonrisa ya no estaba. El brillo de su globo se desvanecía en la penumbra que envolvía a Miguel. La tristeza lo inundó. Era como si el mundo se moviera alrededor de él mientras su vida se desmoronaba. «Voy a necesitar tu ayuda para manejar esto, Miguel», continuó David, buscando su mirada. «Si no llegamos pronto, podría ser demasiado tarde». Era una elección abrumadora. El recuerdo de su madre, sus risas en la cocina, su amor abrumador, comenzó a invadir su mente. Ana, por su parte, pasó de ser un destello de esperanza a ser un símbolo de la realidad a la que Miguel no podía volver. Había estado intentando construir un vínculo que lo ayudara a sanar, pero esta crisis lo estaba empujando a un camino oscuro, más cerca del miedo y la culpa. «¿Y tú, estás bien?», preguntó Ana. Su voz suena suave, casi como un susurro. «¿Qué haces aquí?». «Lo siento, tengo que irme», contestó Miguel, eludiendo la mirada de ella. Fue entonces cuando un grito desgarrador cortó el aire. Un grupo de personas se arremolinó cerca. Algo más estaba pasando. Miguel sintió un escalofrío recorrer su piel cuando se acercó con David, temiendo que lo que pronto verían cambiaría aún más sus vidas. Cuando llegaron al centro de la multitud, una joven estaba de pie, con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas. «No me lo digas, no es cierto», imploraba, mientras todos la miraban con horror. Miguel se acercó, y en su interior, un presentimiento comenzó a formarse. «¿Qué ha pasado?», preguntó, pero como lo hizo, vio que la joven sostenía un periódico desgastado, con una foto en primera plana. Una imagen que hizo que su corazón se detuviera. Su madre, caída en la calle, rodeada de paramédicos. El titular era devastador. «Tragedia en el tráfico. Una vida se apaga». En ese instante, una verdad aplastante golpeó su mente. Su madre había estado defendiendo a Ana, tratando de ayudarla en una pelea que no le pertenecía. Ya no era solo una pérdida. Era una revelación que tambaleaba los cimientos de su alma. Miguel sintió que los mundos chocaban. Una historia de esperanza se convertía en un relato de responsabilidad y culpa. El globo que Ana sostenía estalló. Un sonido sordo que resonó como un eco de lo que había perdido. Ahora, el mismo destino entrelazaba a Ana y a su familia en más formas de las que podía imaginar. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «¡No puede!». Miguel estaba en una encrucijada aterradora y no sabía qué hacer. ¿La salvaría a ella o intentaría recuperar lo que había perdido? Su mente giraba. El caos se apoderaba de su ser. Todo había cambiado de repente, y en medio de esa tormenta, la siguiente decisión podría llevarlos a un precipicio aún más oscuro. Miguel estaba en shock.
El título del periódico se quedó grabado en su mente como un eco desgarrador. Tragedia en el tráfico. Una vida se apaga. Su corazón latía como un tambor en su pecho, mientras su mirada se perdía en la imagen de su madre, allí en el suelo, rodeada de paramédicos. El tiempo se detuvo. De repente, un estruendo lo sacó de su trance. El sonido de un grito desgarrador, una voz femenina que resonaba con la misma desesperación que sentía. Miguel giró la vista, y allí estaba Ana, su mirada cruzando el horror. La realidad la golpeó. Su rostro pasó de ser un reflejo de esperanza a una máscara de pánico. Tu madre, soltó, casi en un susurro, como si el mundo en ese instante se detuviera para dejar solo el eco de esas palabras. ¿Qué has dicho? La respuesta vibró en su interior. Algo no encajaba. Su mente buscaba aferrarse a la lógica. Pero la mirada de Ana se transformó en un mar de recuerdos, de fragmentos de su historia. Miguel sintió un temblor en su cuerpo. La confusión brotó. ¿Su madre ayudando a Ana en una pelea? Detalles volvieron a caer en su mente como piezas de un rompecabezas irreconocible. El grito del hombre que se acercó a la multitud quebró su cadena de pensamientos. «Alguien llame a la policía. Él debe estar aquí», decía, su voz cargada de indignación. Miguel miró a su alrededor. La tensión se palpaba en el aire. ¿Quién era él? La multitud comenzó a murmurar. «¿Sabías que se lo llevó?» «Ten cuidado». Las voces se entremezclaban, creando un crescendo de ansiedad. Y entonces el giro. Un hombre interrumpió. Apareció como un espectro entre la multitud. Con una chaqueta desgastada y una mirada perdida, su rostro se iluminó al ver a Ana. «¡Ana!», gritó como si cada consonante brotara de un mar de lágrimas. «Pensé que te había perdido». Fue como si el tiempo se congelara al ver el rostro de Ana transformarse. Su mirada de pánico encontró un nuevo brillo, entre tristeza y furia. «¿Dónde estabas?». Su voz temblaba. El asombro llenó a Miguel. Miguel sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Nunca había oído hablar de Mark. Su hermano David también estaba allí, visiblemente confundido y angustiado. «¿Quién demonios es este tipo?», murmuró, su voz casi inaudible. Ana, con su globo ya estallado y la tristeza surgiendo de sus ojos, caminó hacia Mark. «Aún no es el momento», empezó a decir, pero su voz se quebró y ella titubeó. Una ola de reconocimiento se filtró entre la multitud. Murmullos, preguntas, miradas interrogantes. La conexión de ambos era palpable, y con cada segundo Miguel sentía que las bases de la realidad se desmoronaban. «¿Conocías a su madre?», exigió Miguel, cada palabra cargada de una mezcla de enojo y dolor. «¿Quién eres tú?». «Lo siento, Miguel», dijo Mark. La mirada de él era un mar de tristeza. «Nunca quise que esto pasara. La madre de Ana siempre me ayudó. Ella estaba tratando de defenderla, pero por mi culpa se metió en eso». El sudor frío recorrió la espalda de Miguel como una serpiente. La verdad era un golpe en el estómago. Su madre había estado ahí, no solo como madre, sino como guardiana de un secreto antiguo, una conexión que jamás había imaginado. El deseo de entender, de buscar respuestas, lo consumió. Ana, atrapada entre los dos hombres que eran su apoyo y su miedo, tembló. Miradas se cruzaron. La atmósfera era pesada. Nadie sabía qué hacer.
La trama de sus vidas se enredaba en torno a un núcleo de dolor y secretos. Y justo cuando Miguel estaba a punto de gritar, de mandar respuestas, la luz de un coche patrulla iluminó la escena. El sonido de sirenas resonó, cortando el aire, llevando consigo la tensión que parecía espesar. Un nuevo capítulo se estaba abriendo, y con él preguntas que desnudaban la verdad. El caos estaba a punto de desatarse, y la certeza de que nada sería lo mismo lo golpeó con fuerza. Todo había cambiado, y con el corazón en la mano, Miguel solo pudo pensar: ¿cuál sería el siguiente paso en esta historia rota? El sonido de la sirena se volvió cada vez más agudo, como un grito desesperado en medio del caos. Miguel miró a su hermano David, luego a Ana, y sin saber cómo reaccionar, se sintió atrapado. ¡Ana!, gritó Mark, su voz rompiendo el aire. ¡No puedes quedarte aquí! Ana retrocedió, los ojos grandes como platos, intentando procesar lo que estaba pasando. ¿Qué haces aquí?, susurró, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. El desasosiego creció en el aire denso mientras Mark intentaba acercarse. Miguel sentía que el terreno se desmoronaba bajo sus pies. «Te necesito, por favor», casi suplicó Mark, extendiendo una mano hacia Ana. «No hay tiempo para esto. ¡Tenemos que irnos!». Tú eres parte de esto, ¿verdad? Miguel no pudo evitar soltar la pregunta, hagando su voz fuerte. ¿Qué estás ocultando? ¿Quién eres? El rostro de Mark se tornó sombrío, pero no contestó. La tensión era palpable. En medio de la confusión, se oyó un grito desgarrador que llegó como un fogonazo entre la multitud. Miguel se volvió y vio a una mujer que, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, sostenía un teléfono móvil en su mano. «Él ha regresado, el responsable del accidente. Lo han visto por aquí». La revelación cayó como un rayo, haciendo eco en el corazón de todos. Instantáneamente, la gente comenzó a murmurar más fuerte. «¿Quién? ¿Quién?», preguntaba la multitud, el sentido de peligro empezando a dibujarse. La mujer sostuvo el teléfono al aire, mostrando una imagen borrosa de un hombre con una chaqueta oscura y el mismo brillo inquietante en los ojos. «Lo mataron en mi barrio anoche y se lo llevaron, pero hoy lo vi de nuevo». Miguel sintió que el aire se le escapaba. El rostro de su madre comenzó a aparecer en su mente. ¿Qué si ese hombre era la causa de su sufrimiento? Ana se estremeció. Sus ojos se llenaron de terror. «Esto no puede ser», murmuró, casi para sí misma. «No puede». Su voz se apagó en el aire. Miguel dio un paso hacia adelante, su cuerpo temblando con cada movimiento. La visión de su madre herida, caída, había despertado en él una ira que nunca había conocido. «¿Quién es?», exigió nuevamente mediante un grito que rasgaba su garganta. «Él se escapó del hospital». La mujer discutía entre lágrimas, tratando de explicar cómo había vinculado las piezas. «Fue el que causó el accidente. Sé que fue él». Antes de que Miguel pudiera hacer otra pregunta, un estruendo echó a la gente a un lado. Un hombre de aspecto desaliñado salió de la multitud, con una mirada desquiciada y una sonrisa que no le correspondía. «Aquí estoy. Miren lo que he creado», dijo, sacando una pistola de su chaqueta. La locura brillaba en sus ojos, como si se deleitara en el caos. «¡Nadie se mueva!», gritó, y en ese momento un silencio gélido se apoderó del lugar. Miguel sintió un frío helado recorrer su columna vertebral. Los rumores cesaron, los murmullos se apagaron, y todos los ojos se centraron en él. Mark, arrinconado, extendió la mano a Ana.
«Vente conmigo», el grito resonaba. En su mente, Miguel pensaba en su madre, en su vida, en todo lo que había construido. No sabía si debía ayudar a Ana o enfrentarse a ese desconocido, a ese hombre de la chaqueta oscura. Sin embargo, algo en sus entrañas le decía que el destino de todos estaba a punto de cambiar, de una manera que no podían imaginar. El hombre alzó el arma y el mundo pareció desvanecerse en un instante. En ese momento, Miguel supo que la elección que iba a hacer podría costarle no solo su vida, sino también la de Ana y el futuro que tanto anhelaba. El horror se tornó en realidad. El caos estaba a un disparo de distanciarlo de todo para siempre. Miguel estaba en shock. El hombre frente a él levantó el arma. Un polvo grisoso revoloteó alrededor de su figura, como si el mundo entero hubiese decidido detenerse en ese instante. «¡Nadie se mueva!», gritó el desconocido con una voz rasposa. El eco de sus palabras cortó el aire como un cuchillo. Las miradas de la multitud estaban fijas en Miguel y Ana, y él sintió un frío helado que le erizó la piel. Su corazón latía con fuerza, como un tambor ensordecedor, mientras su hermano David se mantenía cerca, pero visiblemente tembloroso. «Ana, ven aquí», ordenó Mark, con la mano aún extendida. Pero su voz se ahogó en la atmósfera tensa. Miguel no podía permitir que su miedo lo consumiera. Tenía que proteger a Ana. Tenía que actuar. El hombre con la chaqueta desgastada sonreía como si disfrutara el caos. «Esto es lo que quería, ver cómo todos reaccionan», exclamó como si fuera un juego. Una risa maníaca brotó de sus labios. Pero justo cuando parecía que todo podía irse al abismo, un grito diferente resonó de nuevo en la multitud. «¡No!». La voz era femenina, potente. Miguel se volvió y vio a una mujer con el rostro pálido y ojos llenos de furia. Ella empujó a la gente, luchando contra el miedo. «¡No lo haces! ¡No puedes!», gritó, y al instante el estruendo del arma volvió a interrumpir el aire. El hombre apuntó, pero antes de que pudiera disparar, algo increíble sucedió. La mujer lanzó algo hacia él, una bolsa grande que explotó en el aire, cubriendo todo en polvo de colores brillantes. En segundos, el rostro del atacante se llenó de confusión. Su mirada se tornó hacia el cielo, y en un giro inesperado, su dedo se deslizó del gatillo. «¡Corran!», gritó la mujer. Era Carolina, una antigua amiga de Miguel que él no había visto en años. Nunca imaginó que ella aparecería en un momento como este. Algo en su mirada, esa mezcla de determinación y desafío, reavivó la esperanza en él. La multitud comenzó a dispersarse en un frenesí. Miguel, agarrando la mano de Ana, se zambulló entre los cuerpos, siguiendo a Carolina a través de la corriente de terror. Pero algo no encajaba. La mirada de Mark se vivió de sorpresa y luego de pánico. «Ana, ven», volvió a gritar. Pero el caos los separó. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Espera!», clamó él, tratando de girar, pero el empujón de la multitud lo llevó lejos. Se sentía perdido, con el sonido de su propio pulso resonando en sus oídos. De repente, una mano lo tiró hacia un costado. Era David. «Miguel, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz temblando. En ese instante, mientras intentaba sobrevivir al tumulto, Miguel sintió un tirón en su corazón. Una revelación golpeó su mente. «Mamá», murmuró, pero las palabras se evaporaron en el pánico de la escena. Había algo más oscuro, algo relacionado con su madre, que tomaba forma en su mente con cada segundo que pasaba. El silencio de su familia, los secretos olvidados, todo comenzaba a entrelazarse.
Cuando por fin Miguel logró encontrar un rincón apartado, respiró hondo, sintiendo el aire frío invadir sus pulmones. —¿Dónde está Ana? —preguntó angustiado. Carolina llegó casi al mismo tiempo, aunque su rostro estaba cubierto de polvo de colores. Fue detrás de mí, pero se perdió en la multitud. El miedo lo apretó en el pecho. —¿Por qué estás aquí, Carolina? —inquirió Miguel, tratando de encontrar respuestas en su mirada. Yo vi lo que pasó con tu madre —respondió ella, su voz sufriendo. Debes saber la verdad. En ese instante, un estruendo de sirenas volvió a hacer eco. La realidad se apoderó de él. Todo había cambiado, pero aún no sabía qué era lo que realmente había sucedido. Miguel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¡Qué verdad! —¿Qué tienes que decirme? —insistió, la angustia asomando en cada palabra. Carolina lo miró a los ojos, y en ese instante, antes de que las palabras salieran de su boca, una figura emergió de la niebla. Era un hombre más que conocido, el mismo que había causado el accidente, el mismo que había estado oculto siempre al margen de sus vidas. Su sonrisa se dibujó, malévola. —¿Se han olvidado de mí? —dijo, y el tiempo pareció detenerse por completo. No había escapatoria. La historia de Miguel estaba a punto de volverse aún más oscura. La atmósfera cambió de inmediato. El hombre con la chaqueta oscura, que había emergido de la nada, parecía disfrutar de la confusión. Su sonrisa era inquietante. —¿Se han olvidado de mí? —repitió, y cada palabra se sentía como un golpe sordo en el pecho de Miguel. Los murmullos se desvanecieron, convirtiéndose en un silencio gélido que ahogaba la escena. Miguel intentó recomponerse. Su mente daba vueltas, atrapada entre la realidad y la incredulidad. —¿Quién eres? —le preguntó, la voz casi temblando. La mirada del hombre se deslizó hacia él, lleno de arrogancia. —Soy quien ha estado dictando las reglas en este juego —respondió, y un escalofrío recorrió la columna de Miguel. David a su lado apretó los puños, incapaz de contener su enojo. —Escóndete, Miguel —le gritó, pero el hombre se movió más rápido de lo que Miguel pudo pensar. En un instante, el desconocido levantó la pistola hacia ellos. —¡No se muevan! Vociferó, y la multitud se encogió, como si el aire se hubiera vuelto denso de terror. Miguel sintió que el tiempo se detenía. El sudor le corría por la frente y su corazón latía como un tambor de guerra. Ana, al otro lado, levantó la mano, su rostro surcado por una mezcla de desesperación y miedo. —¡No! —gritó. Pero la voz se perdió entre los ecos de la multitud. El hombre se giró hacia ella. Sus ojos chispearon con locura. Todo sucedió a una velocidad vertiginosa. En un giro repentino, San, el hombre oscuro, dio un paso adelante, y en ese momento un grupo de policías irrumpió en la escena. Sus gritos resonaban en el aire. —¡Suelte el arma! —gritaron, y la visión del caos se intensificó. Miguel sintió que su corazón se perdía, mientras la tensión crecía. Fue un instante de confusión. El desconocido pareció vacilar. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro. —No tienes idea con quién te estás metiendo —exclamó. Y entonces, como si todo se desmoronara, algo sorprendió a todos. La mujer que había estado gritando hacía unos momentos, la misma que había exhibido el teléfono, se acercó más, su rostro ahora lleno de furia y determinación. —¡Tú! ¡Eres tú! —gritó, apuntando hacia el hombre de la chaqueta oscura. El silencio volvió a caer, y la multitud contuvo el aliento.
Eres el que estaba con mi hermana la noche del accidente. Tú eres el culpable, acusó. Miguel sintió cómo el aire se le escapaba. La revelación lo atravesó como un rayo. Shan se volvió hacia ella. La ira y el desdén aparecieron en su rostro. No sé de qué hablas, replicó, pero su voz temblaba, revelando inseguridad. La mujer a su vez se acercó más, apretando los puños. Siempre has estado escondido, pero es hora de que enfrentes lo que has hecho, dijo. Los murmullos de la multitud aumentaron. Todo el mundo comenzó a hacer preguntas. El caos estalló nuevamente. Mientras la tensión se acumulaba, Miguel no podía concebir lo que estaba sucediendo. ¿Qué hermana? ¿Quién es esta mujer?, pensó. La historia se retorcía. La vida de su madre estaba hilada en un tapiz de secretos, más oscura de lo que jamás imaginó. Pero justo cuando la situación parecía llegar a un punto crítico, el hombre sonrió de nuevo, pero esta vez con desprecio. ¿Crees que me importa lo que digas? Este juego ha terminado. Y sin previo aviso disparó al aire. El sonido resonó como un trueno, un eco de dolor y furia que hizo que todos se estremecieran. Y en un golpe mortal la balanza cambió. La mujer que había identificado a San cayó al suelo. La prenda blanca de su blusa manchándose en un instantáneo carmesí. Un grito explosionó en medio del caos. Miguel se sintió desvanecer. La realidad lo abrumó cuando el hombre oscuro corrió, escabulléndose entre la multitud que ahora se dispersaba en pánico. —¡Deténganlo! —clamó David. Pero el caos reinaba. —¡Ana, ven aquí! —gritó Miguel. Su corazón se rompía al ver la escena. La verdad oscura había explotado. La vida que creían conocer se rompía en pedazos. El rostro de su madre, sus risas, todo estaba siendo destruido por una revelación que nadie vio venir. Miguel se sintió traicionado. No sabía si llorar o gritar. La paz se había desvanecido, y lo único que quedó era una pregunta en su mente. ¿Cuántas verdades ocultas más podían surgir ahora? ¿Y a quién más dejarían destrozado en este juego sin fin? La atmósfera se sentía tensa, como un resorte apretado a punto de estallar. Miguel, David y la multitud miraban a ese hombre que había disparado al aire, pero la situación estaba muy lejos de normalizarse. Los murmullos se esparciraron como fuego en pasto seco. Sus voces eran ecos de incredulidad y terror. ¡Es un loco! ¡Desénalo!, gritó alguien, y la multitud comenzó a empujarse, a buscar salida. Miguel sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Cada latido resonaba en su cabeza mientras miraba a David, el rostro pálido, los ojos llenos de miedo. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca, pero el caos reinaba. Fue en ese instante que todo se desató. El hombre, claro a su locura, apuntó con la pistola a la mujer que había caído, y la multitud contuvo el aliento. «Esto es solo el comienzo», pronunció, y en un giro inesperado presionó el gatillo, pero no contra la mujer tendida en el suelo. La bala silbó y se perdió en el aire, hasta que impactó en la mano de Mark, que había decidido salir en defensa de Ana. El grito desgarrador de Mark cortó la escena. «¡Mark!», gritó Ana, al mismo tiempo que un escalofrío recorría el cuerpo de Miguel. Mark cayó de rodillas, la sangre manando de su mano, mientras el caos se transformaba en una exposición de gritos, llantos y miedo. Miguel no podía creer lo que veía. El tiempo parecía haberse detenido. La mujer que había identificado al atacante se lanzó contra él, gritando de desesperación. «¡No lo hagas! ¡Tienes que rendirte!». Pero con cada palabra, la locura del hombre se intensificaba.
Se movía ágilmente en medio de la presión de los policías que poco a poco rodeaban la escena. Entonces, como un trueno, un rugido de motor resonó desde un lado de la plaza. Todos miraron hacia la dirección del sonido. Una camioneta, negra y brillante, avanzaba con velocidad incluso mientras la policía cerraba el cerco. Miguel sintió una punzada en el estómago. Algo no encajaba. La camioneta se detuvo y de ella descendieron figuras familiares. Miguel se quedó paralizado. Su madre, o lo que quedaba de ella, apareció del lado del conductor. ¿Qué están haciendo aquí?, pensó, confundido. La imagen de su madre había estado tan presente en su mente, y ahora allí estaba, al volante, pero distinta, sobre sus hombros una chaqueta de cuero y el semblante de quien había enfrentado al mundo. «¡Esto es una trampa!», grita el hombre oscuro, y su mirada se desvió rápido entre la multitud. La conexión fue instantánea. La mujer que había caído, la hermana de aquel que había disparado, fue empujada al suelo, mientras los demás comenzaban a dispersarse. «¡Mamá!», pudo articular Miguel, pero el grito que había salido de él era sordo. Su madre giró hacia él, sus ojos llenos de algo que él no podía descifrar. «Nos hemos estado buscando». La voz de ella resonó en el aire como un balazo. «Tienes que saber la verdad, Miguel». Las palabras se deslizaron en su mente como puñales. Todo lo que había creído era una ilusión. ¿Qué verdad?», balbuceó, la incredulidad y el dolor haciéndose un nudo en su garganta. Antes de que pudiera procesar más, ella se lanzó hacia el hombre oscuro, y el caos se convirtió en un seguro grito colectivo. «¡No sabes lo que has despertado!», exclamó. La escena se tornaba cada vez más confusa. En ese instante, un estruendo se escuchó. La camioneta estalló en una lluvia de esquirlas. Miguel se arrojó hacia David. La presión de las explosiones llenó el aire. Cuando volvió a mirar, la figura de su madre desapareció entre el humo, y de pronto todo se volvió borroso. Quedó a solas con sus pensamientos dispersos, cuando se dio cuenta de que tanto sus aliados como sus enemigos comenzaban a reconfigurarse. Y lo peor, nada jamás volvería a ser lo mismo. Miguel cerró los ojos intentando huir de la realidad, mientras la calidez de las lágrimas caía por su rostro, sabiendo que todo lo que creía conocer merecía ser cuestionado. La oscuridad se cernía, y él sentía que de un momento a otro la verdad inevitable emergía como un aterrador monstruo. «¿Qué viene después?», pensó, sumido en un tormentoso mar de confusión y miedo. Miguel cerró los ojos intentando huir de la realidad, mientras la calidez de las lágrimas caía por su rostro, sabiendo que todo lo que creía conocer merecía ser cuestionado. La oscuridad se cernía y se volvió hacia la dirección del sonido, advirtiendo con horror que una explosión había estallado en el centro de la plaza. La camioneta, que parecía ser un refugio, se incendiaba, el fuego devorando la metal y tragándose la esperanza que todos tenían. Los gritos resonaron como ecos, cada uno más desgarrador que el anterior, creando una sinfonía de pánico y desesperación. Mientras la gente comenzaba a correr en todas direcciones, el caos se desató. Miguel sintió que el tiempo se había detenido. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué su madre había estado al volante? ¿Acaso era un plan? La figura familiar se difuminó entre el fuego, convirtiéndose en una sombra, y su corazón se detuvo por un instante. «¡Mamá!», gritó, su voz resonando entre el desconcierto, mientras lucha por avanzar hacia el lugar de la explosión.
Sin embargo, su cuerpo se sentía pesado, anclado al suelo por el peso del terror. David a su lado estaba paralizado. «Miguel, tenemos que salir de aquí». Se las arregló a murmurar, mas su voz temblaba. De repente, Miguel vio una silueta entre el humo, una sombra que emergía del fuego. Era su madre, su vestido ennegrecido por el hollín, y en su rostro la determinación de quien ha estado luchando. «¡Miguel! ¡David! ¡Aléjate de allí!», gritó, y el pánico en su voz hizo que su corazón se acelerara. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Miguel, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Tú no debías estar aquí». Oye, lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en el hombre oscuro, que aún intentaba escabullirse entre la multitud, una sombra más dentro del caos. La rabia ardía en su cuerpo, mientras Miguel comenzaba a comprender que nada de esto era casual. «El accidente no fue un accidente», murmuró su madre. Y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Las palabras retumbaron en su cabeza como un eco. «¿Qué dices?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No puedo explicarlo ahora», dijo su madre, apartando la mirada del fuego. «Pero él está detrás de todo esto, de tu vida». Y entonces, como un relámpago cortando la oscuridad, lo inesperado ocurrió. Un disparo resonó, y Miguel sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. La mujer que había caído antes, la hermana de aquel hombre, reventó en su vida como una estrella fugaz, cayendo al suelo con un grito terrible que sacudió el aire. Todo fue en cámara lenta, y Miguel sintió que su corazón se rompía al ver a Mark, que también intentaba ayuda, caer al suelo, golpeado. La escena se tornó un caos. Los gritos resonaban como un eco desgarrador, mientras la gente se dispersaba. «¿Por qué?», preguntó Miguel, sintiéndose perdido en un mar de confusión. La madre de Miguel, temblando, le dio un empujón. «¡Corre! Este lugar ya no es seguro». Pero justo en ese momento, él pudo ver una forma familiar entre la multitud. Era Mark, pero algo en su mirada lo inquietó, como si estuviera ocultando un secreto que amenazaba con salir a la superficie. «¡Miguel!», llamó Mark, sus ojos desorbitados. «La verdad está por venir». «¿Qué estás diciendo?», grita Miguel, cada palabra intercalándose con la desesperación. Pero no tuvo tiempo para entender, porque entonces, de repente, un segundo disparo resonó. Fue un sonido sordo que cayó la escena y el tiempo se detuvo. Miguel vio cómo su madre caía al suelo y el mundo a su alrededor se desvanecía en un horror blanco. Su interior se retorció. Recuerdos pronto comenzaron a jugar en su mente como un rompecabezas. Finalmente se dio cuenta. El hombre oscuro no solo había causado el accidente, también había escondido la verdad. La verdad que siempre estuvo de pie, como una sombra al lado de él. «¡No, no, no!», gritó Miguel, y el terror lo invadió. Pero lo que lo dejó completamente helado fue el último vistazo de su madre, las palabras escapándose de sus labios antes del silencio absoluto. «Nunca quise que supieras, pero eres tú el que cuenta esta historia». Todo se oscureció de golpe. Miguel quedó paralizado, cuestionando cada palabra, cada momento. La confusión reinaba. La explosión no solo había destruido la camioneta, había revelado secretos que los mantenían unidos y los escurrieron en el abismo. La pregunta resonó en su mente. ¿De verdad era él el responsable de todo esto?
Las llamas ardían en su pecho, mientras un nuevo horror se cernía sobre él, como un manto oscuro. ¿Qué sucedería ahora? ¿Quién era su madre realmente? La historia de su vida, su familia, todo en que creía ahora se tambaleaba al borde del precipicio. El eco de las explosiones y los gritos se desvanecieron, dejando solo al misterio que lo envolvía. Era solo el comienzo de un caos mucho más profundo, y la verdad podría acabar con todo lo que conocía. Miguel, aún en shock, sintió que el miedo empezó a transformarse en algo más peligroso. La necesidad de descubrir cada más secretos en esa oscuridad. ¡Qué terrible verdad lo esperaría detrás de la siguiente esquina cuando intentara desentrañar el laberinto de mentiras que su vida había sido! La tensión en el aire era palpable y él sabía que no había marcha atrás. Miguel cerró los ojos intentando huir de la realidad, mientras la calidez de las lágrimas caía por su rostro, sabiendo que todo lo que creía conocer merecía ser cuestionado. La oscuridad se cernía y él sentía que de un momento a otro la verdad inevitable emergía como un aterrador monstruo. La camioneta, que parecía ser un refugio, se incendiaba, el fuego devorando el metal y tragándose la esperanza que todos tenían. Los gritos resonaron como ecos, cada uno más desgarrador que el anterior, creando una sinfonía de pánico y desesperación. Mientras la gente comenzaba a correr en todas direcciones, el caos se desató. Miguel sintió que el tiempo se había detenido. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué su madre había estado al volante? ¿Acaso era un plan? La figura familiar se difuminó entre el fuego, convirtiéndose en una sombra, y su corazón se detuvo por un instante. «¡Mamá!», gritó, su voz resonando entre el desconcierto, mientras luchaba por avanzar hacia el lugar de la explosión. Sin embargo, su cuerpo se sentía pesado, anclado al suelo por el peso del terror. David, a su lado, estaba paralizado. «Miguel, tenemos que salir de aquí», se las arregló a murmurar, mas su voz temblaba. De repente, Miguel vio una silueta entre el humo, una sombra que emergía del fuego. Era su madre, su vestido ennegrecido por el hollín, y en su rostro la determinación de quien ha estado luchando. «¡Miguel! ¡David, aléjate de allí!», gritó, y el pánico en su voz hizo que su corazón se acelerara. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Miguel, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Tú no debías estar aquí». Ella lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en el hombre oscuro, que ahora intentaba escabullirse entre la multitud, una sombra más dentro del caos. La rabia ardía en su cuerpo, mientras Miguel comenzaba a comprender que nada de esto era casual. «El accidente no fue un accidente», murmuró su madre, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Las palabras retumbaron en su cabeza como un eco. «¿Qué dices?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No puedo explicarlo ahora», dijo su madre, apartando la mirada del fuego. «Pero él está detrás de todo esto, de tu vida». Y entonces, como un relámpago cortando la oscuridad, lo inesperado ocurrió. Un grito desgarrador rompió el aire. «¡Detente!», resonó una voz familiar. Miguel se giró y su corazón se detuvo. Era Ana, corriendo hacia ellos. «Él no es quien crees», gritó. La multitud se detuvo por un instante. Todos los ojos se fijaron en ella. «Tu madre ha estado jugando un doble juego»,
Miguel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. ¡Qué doble juego! Hubo un plan de ocultar la verdad sobre tu familia, continuó Ana, su rostro pálido por el miedo. Tu madre es parte de algo mucho más grande, algo más oscuro. ¡Es una traidora! Miguel, aturdido, miró a su madre. Ella lo miraba con pánico, como si estuviera a punto de gritar algo que podría cambiarlo todo. «Esa no es la verdad, Miguel. Yo», comenzó a decir, pero el fuego detrás de ella crepitaba. Y en ese momento, la visión de la camioneta explotar cortó su oración. Los fragmentos metálicos volaron en todas direcciones. El caos se desató de nuevo. Miguel sintió que su cabeza giraba. ¿Cómo podía ser posible que su madre estuviera involucrada en algo así? Pero entonces vio el brillo de una joya en su mano. El mismo anillo que había sido parte de la joya familiar por generaciones. Un símbolo de una herencia que jamás había imaginado. «¡No hay tiempo!», gritó David. «¡Vámonos!». Pero Miguel, paralizado entre la incredulidad y la acusación, no se movió. «¿Es verdad?», preguntó con la voz temblorosa, mirándola a los ojos. «¿Eres parte de esto?». La respuesta se ahogó en su garganta. Antes de que pudiera contestar, el hombre oscuro apareció nuevamente. Su risa resonaba en medio del caos. «Así que ella lo sabe», dijo, burlándose de todos. «La familia de Miguel siempre ha estado inmersa en esto. Ahora lo descubrirá todo». Miguel sintió una punzada en el pecho. Lo que había tomado como su vida, su familia, su verdad, se desmoronaba ante sus ojos. Todo lo que había creído estaba ahora en juego. «¿Quién eres tú?», le exigió al hombre, el temor transformándose en furia. «Soy su enemigo y el amigo de su madre», siguió él, acercándose. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que había más en juego de lo que pensaba, que tal vez su madre había estado en lo correcto todo el tiempo. ¿Sería posible que ella hubiera estado protegiéndolo de un secreto que no podría soportar? Todo se complicaba. Necesitaba respuestas, pero en medio de la confusión, solo pudo pensar en una cosa: cuánto más de su madre no sabía realmente. Un grito resonó de nuevo entre la multitud, y su mente se llenó de preguntas. ¿Qué iba a hacer ahora, mientras su vida se desmoronaba y se tejían las sombras de un destino incierto? Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su madre, ensombrecida por el humo, parecía una figura fantasmal que luchaba por encontrar su lugar en una realidad desbordante de caos. «¡Miguel!», gritó, y esa llamada lo despertó de su parálisis. Era el momento de elegir y ya no podía quedarse quieto. El hombre oscuro, con su sonrisa retorcida, había desatado la tormenta. Era el enemigo que había manipulado sus vidas, y ahora Miguel lo entendía. Tu madre ha estado en esto, siempre estuvo ahí, protegiendo secretos que no debió. Pero antes de que pudiera terminar, un destello de luz lo sorprendió. Una ráfaga de disparos resonó. El aire se llenó de gritos y caos. El rostro de su madre se iluminó de determinación. «Vamos, Miguel, debemos irnos ahora», exclamó. Él sintió que su corazón se detuvo. Las verdades a medias, la confusión, todo se apilaba en su mente. Pero la urgencia del momento lo sacó de su introspección. Con un último vistazo a Ana, que se escabullía entre la multitud, decidió que no podía dejarla atrás. «¡Ana!», gritó, extendiendo la mano hacia ella. Pero ella estaba atrapada, rodeada por el pánico que se expandía como el fuego. La mirada de Ana, llena de miedo y determinación, lo atravesó. Miguel sintió un nudo en el estómago. Tenía que salvarla. No podía dejar que el ciclo de dolor se repitiera. «¡Cóbrete!», le gritó David.
y la adrenalina recorrió su cuerpo. Juntos se dirigieron al grupo de personas, intentando encontrar un camino hacia la salvación. Mientras corrían, Miguel escuchó una voz familiar detrás de él. Era Mark, con su mano vendada, pero aún firme. «¡Miguel, espera!», clamó. Miguel se detuvo. «¿Qué pasa?», le preguntó, su voz temblando de tensión. Mark lo miró a los ojos. «Debemos unirnos. Juntos podemos enfrentarlo. La verdad será nuestra arma». Un segundo disparo resonó cerca y Miguel sintió el golpeteo del miedo en su pecho. «Está bien», respondió decidido. No sabía si podrían derrotar al hombre oscuro, pero sabía que juntos eran más fuertes. La multitud fue una marea de pánico, pero encontraron un camino hacia atrás, alejándose del caos que parecía devorarlo todo. Fue entonces cuando frente a él vio a su madre, quien se adelantó en medio del desastre, levantando su mano en señal de alerta. «No tengan miedo, sigan adelante», gritó. Su voz resonó como un rayo de esperanza en la tormenta. Miguel corrió hacia ella, con David y Mark a su lado. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó casi sin aliento, mientras el polvo y el humo los envolvían. «Hay una verdad que debes conocer, y esto es solo el comienzo», dijo ella, sus ojos brillando con un fuego que Miguel no sabía si era de desesperación o coraje. «Todo lo que pensaste que sucedió, la conexión con Ana, todo era parte de algo mayor. Pero no podemos detenernos ahora. Necesitamos terminar lo que empezamos». La determinación en su voz le dio fuerzas. Todo lo que había temido malinterpretar, la confusión de su familia, cabía en sus manos. «No dejaré que se repita», dijo Miguel, y en un impulso se dirigió a la dirección del ruido que aún resonaba. Tenía que enfrentar al hombre oscuro. Y ahí estaba él, oscuro como la noche, su mirada llena de desprecio. «¿Creíste que podrías escapar de mí?», dijo con la risa brotando como veneno. Miguel sintió el miedo, pero también la ira. «No voy a dejar que controles nuestras vidas más», respondió con firmeza. La multitud se arremolinaba a su alrededor, pero Miguel se mantuvo en pie, decidido. Sabía que la elección que quería hacer ahora podía cambiarlo todo. La esperanza y el terror se entrelazaban en su interior mientras miraba a su madre, a sus amigos, y por primera vez sentía que estaba en control. «Esto se acaba aquí», exclamó Miguel, y saltó hacia el enemigo. El tiempo se detuvo. La multitud contuvo la respiración, y en ese instante todo parecía posible. El eco de su grito resonó mientras la oscuridad y la luz chocaban, y la verdad finalmente iba a salir a la superficie. Lograrían realmente vencer a sus demonios. Y así el destino de todos colisionó en un instante, dejando en el aire una sensación de esperanza mezclada con incertidumbre, como una puerta entreabierta, donde más preguntas que respuestas se apilaban en el precipicio. Pero tú, querido lector, no puedes quedarte fuera de esta historia. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que contemos más relatos como este. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. Estamos juntos en esto.